Buenas tardes para todos. Bueno, les comento una situación bastante particular. ¿No sabe? Lo sensacional, lo maravilloso, lo fantástico para trabajar con ustedes frente a lo que correspondió con ese audio, con esa noticia. Muy buenas apreciaciones, muy buenas noticias. No vamos a decir que qué espectáculo de noticias, no, pues todas esas noticias son trágicas porque son de violencia, pero unos periodistas muy buenos, unos periodistas muy buenos, Ay, los, que le pongo el audio, bueno. los que me alcanzaron a mandar. Camilo, muy buena la noticia también. Profe, perdón, pero es cierto que todavía tenemos plazo en la plataforma. Sí, Bueno, sí. puede que la plataforma de pronto de rebote o no le deje subir el archivo, en fin. Entonces, si algo, me lo pueden enviar a mí. Me lo mandan Al correo. o al WhatsApp, si les queda muy fácil. Listo, profe, Y sí, simplemente bueno, lo que listo. es grabar el audio y listo, y me lo envían. Buenísimo, buenísimo. Listo, bueno. Unas cortinillas muy buenas. Por ejemplo, allí Diana me envía unas cortinillas muy buenas, muy espectaculares, súper geniales. Aquí tengo parte de toda esa comunicación. Bueno, hay de todo un poquito. La de Néstor, fantasiosa también, mejor dicho. Todas las situaciones en las que estuvo involucrado el periodista en el momento trágico de la noticia. Muy bueno también. Por aquí miremos el de Diana, que también ese llegó fantasioso. Atención, noticias de última hora. Hoy 30 de abril de 1984, siendo las 7 de la noche, acaba de ser asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Bueno, y así, los que más están involucrados, llegaron de todos, muchos, tenemos muchas noticias, vamos muy bien, los que me faltan, entonces por favor me las hacen llegar también para que quedemos completicos, para armar también todo este tendido de retazos con todos los elementos. Entonces, que no nos quede faltando nada en este elemento porque es el cierre de lo que es el tema de la violencia en Colombia. Aunque hoy, pues ese tema de la violencia en Colombia nos redunda en el mundo contemporáneo y la historia de Colombia. Pues si bien esa situación contempla una serie de acontecimientos que vienen a partir de los hechos contemplados en la historia como tal, estos hechos pues vienen concentrados con una necesidad latente de un pueblo que venía sufriendo una serie de problemáticas de violencia como tal. Entonces, esa problemática lo que hace es vivir una crisis muy profunda dentro de lo que fueron los años 80, en donde el país empieza a preguntar por la forma idónea de salir de una anomia generalizada. Entonces, eso es un concepto que voy a centrar aquí en este momento, que se contempla a partir de la necesidad de crear una constitución política, una reforma de acuerdo a que la anterior venía desde hace mucho tiempo contemplada. Entonces, que por acá me está comentando Diego, el de Anserma, no ha podido ingresar. Bueno, entonces, hablando de lo que es la anomia generalizada, en este caso, pues esa situación manifiesta. Profe, Sí, profe, ¿qué es la anomía? allá vamos. Es que me quedó por fuera Néstor. Listo, ya llegó, yo creo. Ahí está entrando.
Bueno, esa anomía entonces viene a ser cuando surgen una serie de reglas sociales que vienen después de degradarse un pueblo, una sociedad, un país, un grupo social. Entonces, esa es la situación cuando se contempla y que se encuentra aquí en este caso de una manera generalizada. Entonces, esa problemática trata de nuestros tiempos 80 aproximadamente, en donde manejábamos una situación de conflicto armado más que todo, donde se fundamenta la creación de la constitución política, la convocatoria a generar una constituyente, donde la paz es un derecho y un deber del Estado, que se empodera pues el Estado en este caso de hacer énfasis en las libertades individuales, se amplía la democracia participativa, se garantizan los derechos de la primera, segunda y tercera generación, se protegen los derechos a través de los mecanismos que contemplan a los ciudadanos, se interpone lo cual amplía la manera de participar la ciudadanía. Entonces, pues, esta situación contempla una serie de organizaciones. Si bien la Constitución no es que haya cambiado demasiado, pues se hacen algunos ajustes necesarios para salir de esa anomía. Entonces, contábamos con algunos grupos guerrilleros que se han desmovilizado, con lo que eran aquellos grupos de FARC y EPL, que bien no lo hicieron, pero que el país siguió viviendo un conflicto y siguió mezclando política y guerra, que la manera como el paramilitarismo y el narcotráfico seguían siendo partícipes de un conflicto colombiano, tanto aunado a la primera situación que causaba el país mucha generación de empleo, pero era un empleo que generaba violencia, que generaba también en primer lugar los índices de homicidios en el que el país siempre era con altos índices en la década de los 90, violencia por narcotráfico y por guerrilla, que ninguno de los gobiernos se ha comprometido seriamente con la Constitución y sus principios, y que aún los ciudadanos no hacían valer sus derechos de hecho y que muchos los desconocían. Entonces, a partir de ese caso, el futuro de Colombia se venía determinando a lo que era un fracaso después de los diálogos en el Caguán, durante un conflicto con la presidencia del presidente Pastrana, que Colombia entrara desde el 2002 hasta el gobierno de su paisano Álvaro Uribe a una dicotomía, a una guerra o a una paz, luego de 8 años que tuvo de enfrentamiento intenso con las Fuerzas Armadas de Colombia, se abre la posibilidad de una salida negociada con un conflicto colombiano. Entonces, se toman los temas como el futuro de Colombia a partir de una solución de un país que valer después de la Constitución del 91 no era perfecta y que tenía requisitos fundamentales en la convivencia de cualquier país, que hoy muchos quieren una nueva Constitución o reformarla, y hasta que no quede nada de su esencia, no será necesario conocerla y defenderla por construir un país soñado. Viene lo que es el posconflicto. Entonces, hoy es el país que acerca una posibilidad de etapa de posconflicto necesaria en el que el Estado y la ciudadanía haga valer la Constitución, en lo que se fue una gran cantidad de dinero, en donde muchos de los elementos que constituía el país como elementos claves para el funcionamiento, fueron desviados muchos recursos para las situaciones de posguerra, posconflicto, y que la posibilidad de disenso de posiciones y de los libertadores de derechos y de igualdad de otros se hacía a través de esta misma temática. Entonces, con esto maquillaba el gobierno muchas situaciones, maquillaba también y maquinaba también muchos procedimientos para actuar y para no favorecer a otro tipo de poblaciones y de sociedades, disfrazada en el término de posconflicto. Entonces, viene un planteamiento colombiano para determinar esta crisis del país, en donde nos reúne una temática a partir de la Constitución de 1991, donde hacemos un intento de salir de una crisis profunda que vivía el país, en lo que fue la ampliación de los derechos, las libertades y la democracia, entre otros. Entonces, la pregunta era, ¿considera que estas medidas trajeron más caos para el país? Esa pregunta va a ser ampliada entonces como actividad extra para ustedes.
a partir de esa Constitución de 1991, que fue un intento de salir de la crisis profunda que vivía el país, la ampliación de derechos, las libertades, la democracia, entre otros. Aquí se puede retomar lo que son todos estos elementos de participación ciudadana, de acción de tutela. Entonces, entre otros, contemplamos que estos mecanismos, contemplamos que estas formas de expresar derechos, de hacer reclamos por ellos, de considerar la forma de libertad y de participación también ciudadana, consideramos que estas medidas fueron entonces... Profe, Sí, ¿considera usted que estas mediadas o medidas? Medidas, ¿cierto? medidas, sí. Ah, bueno, listo. Medidas. Sí, estas medidas trajeron más caos para el país y por qué. Correcto. Veo que pudo entrar Diego, qué bueno. Entonces, esto nos va a cerrar un capítulo, una unidad número 2 que contempla en este caso la situación de violencia en Colombia. Dentro de lo que para la política puede haber sido la solución, puede ser un esquema de trabajo mediado en el posconflicto, como es la constitución política. Pero es que no era precisamente establecer una nueva constitución para que existiera paz, simplemente es para que la gente, los ciudadanos puedan participar de una manera mucho más cómoda, mucho más participativa. Y que más que todo lo que se hizo con esta divulgación de la nueva constitución es enseñar a la gente a cómo participar. Aunque todavía hay muchos que no lo saben, que no han utilizado en algún momento estas herramientas, si bien han favorecido a muchos en sus sistemas de salud, por ejemplo, en sus sistemas laborales, en la manera de hacer unos reclamos frente a los patronos, frente a los superiores o por ser subordinados y que no tenían entonces una forma clara de establecer sus derechos. Entonces, el trabajo queda para que sea enviado a la plataforma. Ya ustedes me indican de la mejor manera que les quede posible para presentarlo. Si lo prefieren en diapositivas, si lo prefieren en un documento, si quieren una sola respuesta, si quieren hacerlo por capítulos, si lo quiere hacer por unidades, si lo quiere desacoplar en temas y subtemas, porque usted le puede dar un poco más de ampliación a esta respuesta. Entonces, lo cargan por favor a la plataforma. Preguntas, compañeros, acerca de esta constitución política. Es una actividad muy cómoda. Este es un enlace que yo les voy a dejar allí, que es de el periódico El Espectador, en donde habla de la anomía, la enfermedad de la sociedad colombiana. Entonces, se los voy a colocar como un enlace de apoyo también, porque esta anomía generalizada contempla entonces esa carencia de leyes, esa carencia de conceptos para ser respetados en los integrantes de una comunidad, todos sus derechos y todo el cumplimiento que se debe tener. Eso está explicado desde la psicología, desde la sociología también. Y pues surge entonces esa idea de mandato. Voy a abrir el link y se los voy a mostrar también para que comprendan qué maneja hasta el momento. Profe, Semana y Dinero también tienen unos artículos muy buenos sobre ese tema, pues, de la Constitución, donde hacen énfasis, como a mí me tocó César Gaviria, entonces obviamente me tocó, pues, leer bastante al respecto. Ah, claro, es que... Y como es, entonces, inicialmente la premisa del tema, pues, obviamente el que lanzó el tema, pues, de la convocatoria a la constituyente fue Virgilio, cuando recién se estaba terminando el gobierno por la crisis institucional y de orden público que vivía el país. Entonces, al ellos querer implementar una serie de normas, pues se veía que habían unas normas que eran anticonstitucionales. Entonces ahí es donde, ahí se habla también de algo que fue muy polémico, que fue la séptima papeleta. O sea, hasta esa época se votaban era por papeletas, no
no por tarjetones, Ajá, como correcto. se hace hoy en día. Y esa séptima papeleta era pues en sí la convocatoria y bueno, cuando convocan elecciones que Gaviria queda elegido, ahí también sale ganadora pues lo del tema de la constituyente, entonces ya después Gaviria pues empieza a hacer todo el proceso y lo que viene ahí en adelante. Pero Semana y ¿cómo es? Y Dinero hacen unas ampliaciones muy buenas al respecto, ¿no? Y no, Listo, ahí en Google y ahí sale todo. listo. No, sino que consulten ustedes, confronten un poco más allí también la temática. Esa es la idea. Sí, señor. Muy válido. Muchas gracias también. Entonces, apoyarnos en estas bibliografías de otros periodistas, de otros analistas, politólogos, historiadores de Colombia frente a todo este tipo de situaciones, para que nos encierre una posición contemplada de esta pregunta. La idea es que nuestro siguiente encuentro sea prácticamente a modo de debate. Es decir, usted me va a colocar en plataforma esta respuesta, ¿cierto? Este documento, esta consulta, pero la participación la vamos a hacer así a viva voz. Entonces, usted tiene su consulta, pero usted no me la va a leer, usted me la va a comentar, usted me la va a analizar, me la va a digerir un poco y me transmite la información aquí en el grupo, así como lo estamos haciendo pues acá ahora. Usted puede indicar que encontró en un canal de extrema derecha cierta particularidad de información y en otro canal o en otro medio encontró la información que refutaban prácticamente, que en una lo veían positivo, en otra lo veían negativo. En fin, me puede manifestar todas esas sensaciones que se pueden percibir normalmente en un desarrollo de una noticia como esta. Aparte de todo, para usted, estas medidas trajeron más caos para el país. Entonces, va a ser una opinión también muy particular. Vamos a concentrarnos en algunos resultados de los que hemos tenido, de los que tiene nuestra mente. Sin embargo, en la medida en que todos nos apoyemos, podemos ilustrarnos más y mejor. Entonces, con estas mismas noticias, con estos mismos argumentos, participamos. Entonces, va a ser completamente a modo de debate. Yo funciono como moderador, ustedes me levantan la mano, vamos a ir dando la palabra o aparecemos así como están en la lista de los participantes. Cada uno participa desde su tema porque el tema ya está. Ese tema es muy amplio. Eh, lo vivimos nosotros, lo estamos atravesando día a día. Respiramos constitución porque a través de esa legislación, a través de esos derechos que están allí contemplados, pues nos podemos desenvolver. Nuestros límites están hasta donde nos permite desarrollar la misma constitución. La forma como tenemos para participar, los mecanismos que tenemos para hacerlo, precisamente están allí consagrados. Entonces, esa es la idea de la siguiente clase. Incluso por allí, de la clase de problemas del hombre contemporáneo, también la vamos a manejar así, de forma participativa, para que retomemos elementos que no tenemos de socialización de las consultas. Entonces, vamos a hacerlo a modo de debate. ¿Listo? No va a ser de modo expositivo. Aquí el profesor se le queda calladito y va a participar y va a disfrutar de toda esta participación de ustedes. No sé si ya tengan alguna duda. No, me parece bien, profe. Listo. Por aquí nos llegó Leslie. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe la hora, pero pues... No, ya para la vi muy bien en la acción con la obra comunitaria. Felicitaciones. Muchas gracias también por Hola, hacer. profe, buenas tardes. Muy bien. Bueno, entonces yo ahorita le cuento todo el desarrollo y la desatraso del todo, yo, tranquila. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces la idea es que nos encontremos a modo de debate. Allí vamos a encontrar una participación muy buena de todos, vamos a escucharnos de nuevo, vamos a volvernos a encontrar después de toda esta reflexión de Semana Santa y vamos a reflexionar alrededor pues, de esta pregunta, ¿sí? Si usted considera que estas medidas trajeron más caos para el país. Entonces, pues de acuerdo a nuestro punto de vista, lo que nos haya tocado vivir, lo que percibamos dentro de nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro campo de acción, ¿qué podemos percibir de todo esto? ¿Listo, compañeros? No sé, que la próxima clase sea en italiano.
Porque esta semana vamos a aprender mucho italiano escuchando al Papa Francisco por Caracol. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Que sirva la coyuntura para otros aprendizajes. Ahora. Listo. Yo les puedo colaborar en francés, hasta ahí puedo. Oh, Uy, ¿cómo? Uy, profe. Bueno. Es que Parla en francés, a ver, profe. No, je ne le parle francés, parle español. Velo. A ver, lo dice Julián. Bueno, bueno, compañeros, entonces, francés, el pan. Francés el pan, oigan al otro. Claro, pensando en comida, pensando en comida. listo, compañeros, entonces así quedamos. Quedamos profe. desearles una muy buena semana. Nos vemos en 15 días. Nos encontramos por acá de nuevo. Profe. Muchas gracias. Mucho éxito, mucha reflexión. Cuidémonos mucho que vamos para el punto más alto de este confinamiento. Entonces, que nos podamos encontrar completicos, bien reunidos con sus familias. ¿Listo? Sí, profe. Con la ayuda de Dios. Profe, muchas gracias. Bueno, una muy buena semana para todos. Chao, Lo profe. mismo. Igual para usted, profe. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe.